Buenas noches, mi nombre es Irán Sanabria, soy estudiante de Derecho de la Universidad de SINU y hoy les vengo a hablar sobre un tema que está titulado Leer y escribir en la universidad, una nueva cultura. ¿Por qué es necesaria la alfabetización académica? Este artículo se propone someter a consideración un estudio constructivo iniciado en el año 2000 sobre concepciones y formas de enseñanza de la escritura académica en universidades anglosajonas y argentinas. Asimismo, argumenta a favor de la necesidad de ocuparse de la lectura y la escritura en la universidad como una responsabilidad compartida entre alumnos, docentes y universidades y con el apoyo de las diferentes instituciones al servicio de la educación. En primer lugar, voy a mostrar que las prácticas y representaciones de nuestra cultura universitaria aparecen como naturales, son apenas algunas, entre otras opciones didácticas y políticas educativas. Es decir, que las prácticas a las que estamos acostumbrados no necesariamente deberían ser como son, dado que existen otras alternativas. Por lo anterior, un estudio de contraste entre distintas culturas académicas ayuda a volver observable y lo que suele resultar invisible por ser cotidiano y obvio. Dicho de otro modo, apreciar que se hace en otros lugares del mundo sirve para darnos cuenta de dónde estamos situados. Sin un parámetro de comparación, lo que hacemos habitualmente nos resulta natural. Lo damos por único, universal y necesario. El contraste de otras prácticas de enseñanza sirven para desnaturalizarlo, incluso para abrir puertas al cuestionamiento de las propias representaciones y prácticas. Este es el primer paso necesario para no suficiente un cambio. El cambio puede ir en distintas direcciones y el ideal es una educación más democrática en la que se distribuye el conocimiento de calidad entre un número mayor de personas. Esta sería la dirección que definiendo la educación más equitativa, en el cual se intente distribuir el capital cultural entre más personas que actualmente la tienen. Sobre representaciones y formas de enseñanza de la escritura y lecturas académicas en universidades anglosajonas y argentinas. Este estudio surgió en el año 2000, en el contexto de la enseñanza universitaria en Argentina. Los docentes de tiempo parcial o mayoritariamente se despreocupaban de la lectura y la escritura de sus alumnos, enseñaban solamente contenidos conceptuales. En varios casos, la mayor cantidad de estudiantes asisten a universidades públicas y solo algunas de ellas existe un examen de ingreso restringido en entrada de cupo. La calidad de la educación de las universidades públicas suele ser, no en todos los casos, pero sí en buena parte, superior a la educación que imparten las universidades privadas. En el año 2000, cuando inicié esta investigación, el contexto investigativo en Argentina estaba dado por estudios que se centraban en los problemas que tenían los estudiantes para escribir. Se realizaban muchos estudios diagnosticados y sus resultados eran análisis de múltiples dificultades. Se había diagnosticado todo lo que no sabían hacer los estudiantes universitarios. En menor proporción, se hacían algunos estudios que también ponían de relieve las dificultades de comprensión de texto de algunos estudiantes universitarios. Además, se investigaban los procesos de escritura en algunos alumnos. Se puede notar que no se realizaban estudios sobre enseñanza. ¿Cómo surge entonces la presente investigación? En el año 97, indagué los procesos de reescritura de los estudiantes universitarios en una muestra de 90 casos. El propósito era observar cómo transformaban borradores en textos definidos en una situación de clase práctica del examen. Encontré que los estudiantes solo revisaban aspectos superficiales, es decir, lexicales, morfosintácticos y ortográficos. No hacían una revisión sustantiva ni una reestructuración global del texto. No volvían a pensar lo que querían decir y cómo lo querían decir. Si bien este estudio replicaba una parte de la investigación francesa,
y los resultados de unos y otros fueron distintos. En trabajos franceses o incluso en los estudios clásicos sobre procesos de escritura de expertos y novatos, se encontraban alumnos universitarios expertos que producían buenos textos, que revisaban a fondo sus escritos. En mi estudio, los universitarios tendían a revisar sus textos superficialmente y linealmente, como inexpertos, por lo que repliqué el estudio un par de veces. Volví a analizar los resultados y obtuve el mismo. Pensaba que el error estaba en la forma de investigar. Esta sostenida diferencia en los resultados finalmente me llevó a formular las preguntas que abrieron las puertas a la investigación que aquí presento. ¿Acaso no será que lo que encuentran estos otros autores se debe a que sus estudiantes reciben otra formación? No se tratará de lo que está en juego, no solo son procesos cognitivos de la escritura, sino también están interviniendo culturas académicas distintas, responsabilidades de las diferencias entre resultados y estos autores. Con estos interrogantes planteé la siguiente hipótesis. Escribir y revisar no solo son procesos cognitivos, sino son prácticas que se dan en diferentes culturas que usan la escritura para determinados fines y no se dan en otras. No solo son cuestionamientos de pensamientos cognitivas, son formas sociales de hacer cosas con el lenguaje escrito, propias de ciertas comunidades que usan la escritura para determinados propósitos. En la cultura académica argentina, los estudiantes suelen escribir solo para ser evaluados. En general, nadie enseña a escribir y menos a revisar. Son muy escasas las excepciones. Por lo tanto, reflexioné y era probable que las prácticas de escritura que la tradición educativa argentina propone fueron en parte responsables o al menos contribuyeron al cúmulo de las dificultades diagnosticadas. Así surgió la necesidad de estudiar de qué modo otras culturas académicas enseñan prácticas de escritura que producen efectos diferenciales entre los alumnos. La intención fue investigar cómo se enseñaba la escritura en universidades fuera de Argentina. Elegir este nuevo problema para investigar se justifica en la noción que los contextos de enseñanza son culturas académicas particulares que inciden en formas de escribir, en los procesos, en los géneros textuales que se producen, en las dificultades controladas y la calidad de los textos producidos. En síntesis, el objetivo general del estudio que ahora voy a detallar fue encontrar las culturas académicas anglosajonas y argentinas en lo relativo a la lectura y a la escritura promovidas en la universidad. Entiendo por culturas académicas tanto las representaciones o concepciones sobre la escritura y la lectura académica como prácticas o formas de enseñanza de la universidad. Especialmente, el trabajo se orientó a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué se dice acerca de escribir y leer en la universidad? ¿Qué se hace para enseñar a escribir en la universidad? ¿Qué diferencia existe entre las culturas anglosajonas y argentinas? Diseño metodológico. Se trabajó con un método contractivo que implicaba describir y caracterizar representaciones y sistemas o formas de enseñanza de la escritura académica y comparar datos recogidos de las universidades anglosajonas con los obtenidos en la Universidad de Argentina. Se seleccionaron 10 universidades argentinas, 12 australianas, 79 estadounidenses y 24 canadienses. La muestra incluyó distintas clases de universidades, dependiendo de si se dedicaban o no a la investigación, del número de estudiantes y de su prestigio. El criterio para cerrar la muestra de métodos cuantitativos, como Strauss y Corbin, Maxwell llaman saturación teórica.
es decir, buscar información y detenerse en cuanto los datos empiezan a darse sistematizadamente. La misma información cuando no aparecen cuestiones nuevas. Esto ocurrió cuando se tenían alrededor de 30 universidades y los datos empezaron a repetirse. Sin embargo, la muestra fue extendida luego de intentar generalizar los resultados obtenidos. Se recogieron dos clases de datos, documentales y entrevistas. Los primeros fueron documentos impresos y mayoritariamente virtuales, obtenidos a través de una extensa búsqueda en Internet. Los documentos recogidos y analizados relativos a la enseñanza de las asignaturas y a la enseñanza de la escritura en la universidad fueron los siguientes: programas de estudios de la carrera y diversas cátedras, estatus universitario, reglamentos e informaciones institucionales en las universidades anglosajonas, en las cuales aparecía la escritura. En cambio, en la Universidad Argentina la escritura no se mencionaba. Orientaciones a los alumnos dadas por los profesores de la cátedra. Consignas, rejillas de evaluación, propuestas didácticas, materiales elaborados por centros de escritura. En universidades anglosajonas, distintos alumnos y docentes. Actas de congreso con ponencias, donde se menciona que se hace con la escritura en Argentina. Artículos publicados por docentes. Lo anterior se consiguió especialmente para los países anglosajones, a través de sitios de internet de las distintas universidades. En cambio, en universidades argentinas, el material recogido era predominantemente impreso. A la vez, visitaron 3 universidades anglosajonas, aunque queda en Nueva Zelanda, aportó la información para empezar a saber lo que estaba ocurriendo en Australia. Se entrevistó a los responsables de los programas de escritura. Además, se visitaron universidades argentinas en las que sostuvieron conversaciones informales con profesores y adicionalmente se realizaban encuestas y entrevistas a los estudiantes. Análisis de datos. Para analizar la información se caracterizaron por un lado las representaciones a partir de los siguientes ejes. ¿Se coinciden la lectura y la escritura? ¿Cómo se entiende su aprendizaje, su enseñanza y su evolución? ¿Qué se piensa de los alumnos universitarios con relación a ello? Por otro lado, se analizaron las prácticas en las que las prácticas anunciadas no se observaron en clase. Se analizaron documentos y entrevistas, es decir, lo que se dice en entrevistas o documentos escritos, acerca de lo que se sabe. Los ejes para examinar estas prácticas fueron los sistemas de enseñanza de la escritura y el grado de responsabilidad institucional asumido. Representaciones de la lectura. Para fines del análisis de la representación, haré un contraste en el que la tabla de posiciones se distinguen en formar polar. En el lado izquierdo de la tabla, número 1, aparece la concesión habitualmente predominante en Argentina. En el lado derecho, la figura de la concesión difundida por la investigación de las universidades anglosajonas. Debo decir que mi estudio de la lectura no aparece teorizada, ni en las universidades anglosajonas. La lectura en un insumo para la escritura, es decir, se escribe a partir de fuentes escritas, de fuentes que se leen. Pero la lectura en sí misma no aparece tan teorizada como la que está escrita. Concepción habitual en Argentina. Encontrar un significado ya dado, igual para todos. Habilidad básica, transferida a cualquier texto adquirida en vez y para siempre. La concepción difundida por la investigación. Buscar con ciertas categorías de análisis propias de una comunidad disciplinar. Práctica social dentro de un grupo cultural
que maneja ciertos textos aprendida en su contexto. En las cátedras universitarias argentinas, ni la lectura ni la escritura aparecen como objeto de reflexión. La concepción habitual sobre la lectura, subyacente en las prácticas, es que leer es encontrar un significado ya dado en el texto, igual para todos. En cambio, las investigaciones señalan que leer es buscar información con ciertas categorías de análisis, categorías propias de una comunidad disciplinaria. Los lectores de distintas disciplinas van a buscar en los textos aspectos diferentes, leen de manera distinta. La concepción habitual en Argentina es que la lectura es una habilidad básica transferible a cualquier texto, que se adquiere al comienzo de la escolaridad, una vez y para siempre. Por el contrario, las investigaciones muestran que la lectura es una práctica social dentro de un grupo cultural, que maneja ciertos textos y se aprende en su contexto. Ilustraré estas representaciones con algunos fragmentos de entrevista. En esta respuesta que da un estudiante de primer año de arte, es evidente que para él hay gran diferencia entre formar de leer para la universidad y la que él estaba acostumbrado a realizar en la secundaria. Cuando entré al CBI, ciclo básico común en el primer año de la Universidad de Buenos Aires, era como un mundo diferente. Temas mucho más complicados que en la secundaria. Lo que se preguntaba en los exámenes lo tenés en un libro, en el manual. Escuchás que las clases y repetís. Acá en la facultad te dan un montón de textos como más complejos, en lo que nada se toma como una verdad absoluta, sino que son opiniones de diferentes autores y reflexiones o cosas así. Vos tenés que aprender a entender cada uno. Este alumno señala que en la universidad las prácticas de lectura difieren de las requeridas en la escuela, la secundaria, en la cual a que se multiplicaban los textos, los autores y las posturas sobre un mismo tema. El conocimiento contenido en los textos no se consideraba absoluto sino relativo de un punto de vista. En la educación previa, en cambio, los textos parecen contener posiciones únicas y leer es recogerlas. Miremos dos fragmentos más. Lo que me pierde es que las deducciones que uno puede sacar, extraer, no están escritas en ningún lugar del texto. Entonces a veces resulta difícil saber si está bien. En el secundario está todo el texto. Se responden las preguntas directamente, localizando la información de un texto y copiando la respuesta aparte. En la universidad no podés seguir haciendo eso. Vemos que este alumno reitera que en la escuela universitaria leer consiste en localizar información en los textos para responder preguntas superficiales, lo que no requieren de realizar indiferencias poniendo en relación distintas partes del texto. En cambio, la lectura en la universidad exige una construcción del lector, deducir. Porque es importante, no está escrito, ni puede ser localizado, sino que se ha inferido. En una relación con los modos de leer especificados del texto universitario, otro estudiante, también de primer año, señala que las preguntas de los exámenes parciales o el trabajo en clase le indican cómo leer para estudiar. Por ejemplo, manifiesta que su docente le dio la pregunta: ¿qué cosas le agrega Isuer a más? Ante la cual el estudiante realiza la siguiente reflexión: bueno, entonces con esta pregunta ya yo sé que más y Althusser los tengo que estudiar juntos porque se complementan, pero en verdad yo lo vi, lo estudié
por separado. Con esta pregunta ya yo sé que van a preguntar sobre la relación, pero si no me dieran esta pregunta por anticipado, yo no la sabría. Relacionar autores y planteamientos de sus textos es una forma de lectura propia de la universidad. En la escuela secundaria argentina no se requiere de esta forma de lectura. Representaciones sobre la escritura. Nuevamente, la concepción habitual en Argentina es que hay una única manera de escribir bien. Por el contrario, las universidades anglosajonas estudiadas sostienen que, aunque la gramática y la ortografía son normativas únicas para cualquier texto, los géneros discursivos son múltiples, por lo tanto hay distintas formas de escribir bien. Concepción habitual en Argentina. Primero, hay una única manera de escribir bien. Segundo, escribir es una habilidad básica, general y por tanto transferible. Tercero, actividad modológica. Cuarto, canal para comunicar lo que ya se sabe. Quinto, escribir es lo que hace después de pensar. Sexto, labor instantáneamente. Y séptimo, el conocimiento se produce y luego se escribe. Concepción difundida por la investigación de países anglosajones. Primero, aunque gramática y ortográfica son normativas únicas, los géneros discursivos son múltiples. Segundo, escribir en una práctica social propia de cada comunidad discursiva, con convenios, disciplinas, instituciones y geografías, etc. Tercero, actividad dialógica. Cuarto, herramienta epistemática para elaborar conocimientos y organizar lo que es pensable. Quinto, escribir un método para pensar. No se piensa igual con o sin escritura. En las universidades argentinas se piensa que escribir es una habilidad básica, general y por tanto transferible de un contexto a otro, y una situación de escritura. En cambio, en las universidades anglosajonas se ha tomado conciencia de que escribir es una práctica social, propia de cada comunidad discursiva, que tiene convenios disciplinares, instituciones e incluso geográficas propias. En universidades argentinas se concibe la escritura como actividad monológica para la producción individual. Por el contrario, las universidades anglosajonas, en donde la investigación se ha difundido, se entiende que escribir es una actividad dialógica. En un doble sentido, por un lado, una actividad retórica, es decir, dirigida a un lector que ha de internalizar quien escribe, y ese lector al que regula, en parte, lo que decide escribir. También es una actividad dialógica, porque es una actividad intersectual. Se escribe que a partir de texto, acerca de texto, y lo que se escribe es insumo para lo que otros escriben sobre textos. En las universidades argentinas se entiende que escribir es lo que hace después de pensar. En cambio, en universidades anglosajonas, donde la investigación se ha difundido, se concibe que escribir es un método para pensar. Se piensa de manera distinta con o sin escritura. En universidades argentinas la escritura es entendida como una actividad instantánea. En una hora los estudiantes escriben la respuesta a una pregunta. En cambio, en universidades anglosajonas, escribir es un proceso recursivo que implica volver varias veces sobre lo mismo y por tanto requiere de tiempos diferentes. En Argentina se entiende que el conocimiento se produce y luego se escribe. Por el contrario, las universidades anglosajonas, tal y como sostiene Vogel, se entiende que el conocimiento que produce una disciplina es un espacio discursivo y retórico, tanto como conceptual.
por lo cual es necesario que los profesores se ocupen no solo de transmitir sus conceptos, sino de enseñar sus prácticas lectoras y escritoras. Aprendizaje de la escritura, concepción habitual en Argentina, transferencia de habilidades elementales, adquisición espontánea, estado, conocimiento de que se tiene o no se tiene. Concepción difundida por la investigación de países anglosajones. Ingreso de una nueva cultura escrita que exige cambios de identidad de los ingresantes. Aprendizaje que quiere ser promovido por acciones institucionales. Proceso, saber que se desarrolla en interacción con los distintos contextos en los que se describe disciplina, propósito y destinatario. Comparación de los contextos sobre el aprendizaje de la escritura. Con respecto al aprendizaje de la escritura, tabla número 3, en las universidades de Argentina se considera que los alumnos ya saben escribir y no requieren de aprender. Solo precisan transferir lo que han aprendido antes. En cambio, en universidades anglosajonas, escribir académicamente significa ingresar a una nueva cultura escrita. Exige cambios, no solo en cuanto a géneros discursivos que se deben producir, y a los procesos cognitivos que se ponen en juego para producir esos géneros, sino también en cambios en la identidad de quien se escribe. Los géneros constituyentes forman típicas y convenciones de usar el lenguaje en situaciones particulares entre ciertos participantes y con fines específicos. En el caso de que nos ocupa el lenguaje y la lectura y la escritura que hacemos en algunas esferas determinadas en la actividad universitaria, no son los mismos que en otros ámbitos. Porque este estudio está organizado y estipulado por las condiciones del contexto en dicho lugar. Dicho de esta manera, los géneros son marcos institucionalizados que generan expectativas mutuales entre autores y lectores. Estas expectativas se requieren a las formas textuales y a su contenido, y también a qué hacen con el conocimiento con estos géneros que tratan. Por ello, diversos autores señalan que aprender los géneros discursivos empleados en el ámbito académico no es adquirir una técnica, sino incorporarse con una práctica social. En universidades argentinas, el aprendizaje de la escritura es en todo caso una adquisición espontánea. En comparación, las universidades anglosajonas han tomado conciencia de que el aprendizaje de la escritura académica requiere de ser promovido por acciones institucionales. En las universidades argentinas, el aprendizaje de la escritura es un estado, en el sentido de que es un conocimiento que se tiene o no se tiene, es decir, el estado es positivo o negativo. Por el contrario, en las universidades anglosajonas el aprendizaje de la escritura académica es concebido como un proceso, como un saber de qué se debe ser orientado a partir de la enseñanza. Un saber que se desarrolla en interacciones con distintos contextos que se escriben, contextos que se verían de disciplina en disciplina, de propósito de la escritura en propósito de la escritura, de destinatario en destinatario. La enseñanza de la escritura, concepción habitual en Argentina. Se exige escribir, pero no se enseña porque se supone que los estudiantes ya deberían saberlo. Programa comprensivo remedial. Asuntos de especialistas. Concepciones difundidas por las investigaciones en países anglosajones. Se enseña a escribir porque se ha tomado conciencia de que los modos esperados de la escritura de la universidad diferencia aquellos requeridos en la escolaridad previa. Responsabilidad de hacer lugar a las prácticas discursivas con las que la disciplina elaboran el conocimiento. Compromiso de la comunidad universitaria.
Comparación de las concepciones sobre la escritura de la Universidad Argentina y la difundida por la investigación. La cátedra universitaria argentina no suele enseñar a escribir. Exigen escribir, pero no solo lo enseñan, porque se supone que los estudiantes ya deberían saberlo. En el momento en que son evaluados escritos, los alumnos tienen que escribir y se espera de que lo hagan de determinada forma, pero estas no suelen ser las enseñadas. En general, en Argentina predominan los exámenes en prosa, aunque en algunas carreras que utilicen exámenes de selección múltiple. En universidades anglosajonas sí se enseña a escribir porque se ha tomado conciencia de que estos modos esperados de la escritura en la universidad difieren de aquellos requeridos en la escolaridad previa. Para ilustrar estas representaciones, veamos algunos fragmentos de la entrevista realizada a estudiantes universitarios argentinos. Me parece una enseñanza a escribir no es una tarea que tiene la universidad. Otro estudiante afirma, en las materias sí se piden que el texto esté bien organizado, que se entienda, pero eso no te lo piden, pero no te explican nada de cómo lograrlo. Los profesores no te dicen cómo inscribir citas textuales, ni referencias bibliográficas. Se supone que ya lo sabes o lo deberías averiguarlo por ahí. Podemos observar que estos alumnos están señalando que las cátedras les requieren de escribir no de cualquier modo, sino de acuerdo de ciertas convenciones de la escritura académica. A pesar de que estas suelen ser nuevas para los estudiantes, no se ejercen en la escuela secundaria. Sin embargo, raramente van acompañadas de enseñanza. ¿Qué piensan los profesores universitarios argentinos sobre la potencial orientación que podrían dar en la escritura? Veamos la respuesta de un auxiliar docente de segundo año que imparte el curso de las relaciones laborales en cuanto el entrevistador le pregunta. El entrevistador pregunta, ¿vos crees que es parte de la tarea enseñar a escribir? El docente dice que no. El entrevistador le dice ¿por qué? El docente dice, porque tengo que enseñarle la materia. A ellos tendrían que haber aprendido mucho mejor en la secundaria. Yo por lo menos escribía bien. Aprendí en la secundaria a escribir bien. ¿Y vos pensás que ellos, los alumnos, pueden aprender eso, hacer un texto así, de calidad como vos esperás? Supongo que ya lo saben, lo que es un buen texto. ¿Y de dónde podrían saberlo? Muy buena pregunta. Las materias anteriores, porque la materia que yo enseño es de segundo. Yo creo, tendrían que tener talleres de escritura con gente especializada. Observamos que el docente como este no se ocupa de enseñar a escribir, pero en esta entrevista pareciera que se toma conciencia por su cuenta. Por inspiración, los alumnos no pueden aprender a hacerlo y comienzan a notar la necesidad de proveerles enseñanzas. Sin embargo, él sigue creyendo que no tiene que ver con ello y apela a que alguien especializado le enseñe sobre la escritura. Vamos a ver más adelante que después de constatar las reiteraciones dificultades de los alumnos para escribir, las universidades argentinas empiezan a percatarse de la necesidad de enseñar a hacerlo. Sin embargo, se considera una enseñanza remedial, como un programa compensatorio innecesario si los alumnos llegaran a mejor formación. En comparación, las universidades anglosajonas entienden que enseñar la escritura académica no es algo remedial, sino algo intrínseco a la educación superior. Es una responsabilidad de todas las clases incluir en sus currículos y en sus programas las prácticas discursivas con las disciplinas que elaboran el conocimiento. En Argentina, en la medida que se empiezan a ver una pequeña conciencia de que los alumnos no pueden hacerlo solos, se entiende a considerar que él se debe ocuparse de la escritura es el especialista. El profesor de letras, de lengua
En cambio, en la universidad anglosajona se insiste que es un compromiso de toda la comunidad universitaria. Alumnos universitarios, concepción habitual en Argentina. Autónomos no precisan ayudas pedagógicas. Concepción difundida por la investigación en países anglosajones. Corresponsables por su aprendizaje, pero necesitados de orientación explícita para ingresar a nuevas culturas académicas. Otro supuesto divergente en la concepción de que es un ser alumnado universitario. En universidades argentinas se insiste, como justificación de no ocuparse de la escritura, en que los alumnos son autónomos pero ya universitarios y por tanto no precisan ayudas pedagógicas. Por el contrario, en las universidades anglosajonas se entiende que los alumnos no pueden ser autónomos en prácticas de escritura con las que no están familiarizados, pero sí deben ser corresponsables por su aprendizaje. Aunque necesitados de orientación explícita para ingresar a nuevas culturas académicas que se les exige escribir de modos. Se puede apreciar esta representación en los siguientes fragmentos de entrevistas a docentes y alumnos sobre las orientaciones que se pueden en relaciones con la lectura y la escritura. No los oriento sobre la escritura y la lectura porque entiendo que son universitarios y ellos tienen que decidir. El docente va y explica, dice, lean estos textos y ya está, dependiendo de cada uno. Los alumnos universitarios, como ya son más grandes, y es algo que depende de ellos. Sin embargo, la pregunta que nos formulamos es, ¿cómo alguien va a saber hacer si desconoce las reglas de juego? ¿Y cómo va a poder decidir si no conoce las opciones? La creciente de que los alumnos deberían ser autónomos no tiene en cuenta que las prácticas de lectura y escritura que exigen en la universidad son distintas a las que se exigen en la escolaridad anterior. Por consiguiente, pretender que se desenvuelvan independientemente de ellas es confiar en magia. Nadie puede ser autónomo en una práctica en la que no tiene experiencia. Ser autónomo implica poder autorregular las propias prácticas, lo cual requiere conocer sus normas de funcionamiento. Volvamos a apreciar un par de fragmentos en la entrevista y la diferencia entre la universidad y la secundaria en cuanto a las prácticas de lectura y escritura separadas. En la escuela secundaria nos daban consignas muy creyentes de la escritura y la lectura. El trabajo consistía en transcribir párrafos de los textos sin necesidad de razonar lo que escribían, sin relacionar con otros textos e ideas, razonamiento que sí se exige en la universidad. Otros estudiantes refieren, en el secundario estás como más servido, más a la vista y más explícito. Las preguntas son concretas, tenés pruebitas y vas estudiando temitas. Acá en la universidad es distinto. Tenés que armar como una historia, crear un texto y acá está como más escondido. Los alumnos están diciendo que en la universidad se encuentran con prácticas de lectura y escritura novedosas y en muchos casos no saben cómo operar en este nuevo entorno. Resulta oportuno aquí citar una antropología australiana. Kate, en 2001, directora del programa de escritura de su universidad, quien defiende la necesidad de los estudiantes, en un texto que se titula From Mystery, que significa misterio a la maestra, al dominio. En esta cita hace referencia a las prácticas exigidas a los estudiantes son un misterio por ellos. Para desempeñarse en el rol existen expectativas convencionales y los estudiantes no hacen mal querer saber cuáles son las expectativas. Esto no significa ser dependiente, sino que es una forma de asumir la responsabilidad de sí mismo. Sistemas de enseñanza de la escritura académica.
A continuación haré una referencia a los sistemas de enseñanza y mostraré en que diferentes universidades argentinas y anglosajonas. En cuanto a sus formas de enseñar a escribir en la academia, los datos corresponden a instituciones de Estados Unidos, Australia y Argentina, aunque mi estudio contractivo ha indagado también lo que ocurre en Canadá. A los fines de simplificar esta exposición, omitiré estos datos y dejaré asentado la enseñanza de la escritura académica está menos consolidada en las universidades canadienses respecto a las norteamericanas. Cuando lo está, los sistemas implementados son semejantes a los países vecinos, porque se ha inspirado en ello. Para profundizar en este estudio comparado, puede consultarse a Carlini. El caso norteamericano. La mayor parte de las universidades norteamericanas tienen un requerimiento de escritura. Esto quiere decir que para obtener un título de grado, cada alumno debe mostrar cierto nivel de escritura. Este requerimiento de escritura suele ser soldado de distintas maneras según la universidad. En algunas a través de un examen que generalmente aprueban los estudiantes, ya que vienen preparados a niveles previos. En muchas otras universidades no hay una prueba inicial, sino que todos los alumnos reciben educación en escritura, según las formas que a continuación detallado. Por un lado, existen cursos de composición, algo así como talleres de escritura. Una misma universidad suele tener más de un nivel y los alumnos cursan entonces composición 1 y 2, etc. Desde la perspectiva argentina, estos cursos no son novedosos. Lo que constituye una novedad son los otros sistemas de enseñar y de escritura académica. Así, además las materias separadas por el resto de las asignaturas. Existen los llamados centros de escritura. Son ámbitos físicos en los cuales funcionan diversos programas institucionales. Tutores de escritura, compañeros de escritura o materiales de escritura intensiva. También brindan un servicio de orientación a los docentes. El sistema de compañeros de escritura es similar al de los tutores, pero funciona de un modo más integrado a las cátedras. El sistema requiere de que el docente que imparte la materia coordine su trabajo con el centro de escritura. Por ejemplo, un profesor de biología, historia o ciencias políticas exige a los estudiantes una monografía para una fecha determinada y solicita al centro de escritura un compañero de escritura que acompañe a alguna clase. Mientras los alumnos están preparando sus borradores, los alumnos en clase acuerdan una tutoría para recibir retroalimentación que oriente la revisión del trabajo antes de entregar la monografía. Es posible notar que para que funcione este sistema requiere la mayor integración de la enseñanza de la escritura en cada disciplina, porque el profesor debe prever tiempos diferentes cuando da consignas de escritura para que pueda intervenir el compañero de escritura antes de entregar la entrega final, leyendo y haciendo un comentario crítico de los textos de los alumnos. Los compañeros de escritura también intervienen al comienzo de la tarea de escritura, en coordinación con el profesor de la asignatura, para ayudar al alumno a analizar las características que, como texto, ha de tener el escrito esperado. La materia de escritura intensiva profundiza la inclusión de la enseñanza de la escritura en disciplinas. Así, por ejemplo, cátedras de geología, relaciones laborales, física, que tienen por objetivo enseñar sus contenidos, han hecho mayor lugar a sus currículos para ocuparse de orientación de la escritura. Los alumnos realicen los contenidos disciplinares. Entonces prevén un mínimo de tareas de escritura en las que el mismo docente o el compañero de escritura, de los que proveen los centros de escritura inicialmente clarifica cuáles son los rasgos de textos esperados y luego realimentación
las producciones del curso haciendo comentarios para que los alumnos puedan mejorar. Son materias donde está previsto dedicar tiempo de clase a la escritura, discutir consignas y acordar qué es lo que se está solicitando hacer. Otros ámbitos, los docentes suelen quejarse sobre los alumnos que no entienden las consignas. En cambio, con este sistema discuten en clase para ayudar a comprenderlas. Se dan criterios evaluados antes de que los alumnos sean evaluados, justamente para que ellos puedan prever lo que le pide en sus escritos. Se analiza un texto, un modelo, para orientar lo que una cátedra espera que se produzca y se discutan las posibles escrituras frecuentes. A la vez, el profesor ofrece las tutorías para retroalimentar los borradores de los alumnos y organiza comentarios y revisión entre pares. Las materias de escritura intensiva, que significan todo lo anterior, están reglamentadas institucionalmente. No cualquier materia puede ser considerada como tal. Para la universidad, certifique en las libretas de los alumnos se han cursado materias de escritura intensiva, la cual es una forma de satisfacer el requerimiento de escritura mencionado más arriba. Estas materias deben cumplir en todo lo anterior y debe acreditar frente al Centro de Escritura de la universidad. Demostrado que esto ocurre, por ejemplo, las materias que requieren ser consideradas de escrituras intensivas han de presentar un plan de cátedra y un programa de materia acorde, y a estos son evaluados por la universidad. Para la cátedra, convertirse en materiales de escritura intensiva tiene algunas ventajas, como compartir a la labor esta, que significa llegar a ser tales. Por ejemplo, se reduce el número de alumnos por clase, o bien se les asigna un docente ayudante adicional, por ejemplo un compañero de escritura, o bien se les otorga un subsidio de innovación educativa. Asimismo, estas materias de escrituras intensivas cuentan con mucho apoyo técnico de los especialistas en enseñanza de escritura que conforman el staff de centro de escritura. Estos especialistas guían a profesores cualesquiera de química, psicología, negocio, que no son expertos en enseñar a escribir, para que tengan herramientas sobre cómo hacerlo respecto a los temas de enseñanza en las asignaturas. El programa de las materias de escritura intensiva explícita las relaciones entre tareas de escritura y los objetos disciplinares, es decir, indica de este modo se tiene que escribir esa asignatura, contribuyente al aprendizaje de sus contenidos conceptuales. En la siguiente cita, Catherine, directora del Centro de Enseñanza de Escritura de la Universidad de Cornell, ella describe el propósito del programa de escritura de su universidad, que sostiene este sistema de materias de escritura intensiva. Un programa de escritura se debe trabajar con el beneficio de las disciplinas, el sitio en el que el lenguaje habita. No puede estar administrativamente. Esta sería la esencia de las materias de escritura intensiva: estar acorde con un programa de escritura en el servicio de las asignaturas y no al servicio de la enseñanza de la escritura por sí mismo. Veamos otro documento analizando en este estudio el caso de la Universidad Estatal de Georgia. También tiene el sistema de materias de escritura intensiva. Las materias de escritura intensiva usan la escritura como una herramienta para aprender y ofrecer amplias oportunidades de escribir en la disciplina. La revisión y retroalimentación de la escritura en proceso son centrales, porque la investigación indica que los estudiantes aprenden más y escriben mejor cuando revisan su trabajo con frecuencia a partir de la retroalimentación recibida. Por ejemplo, una materia de escritura intensiva de esta universidad de Georgia es de medio ambiente.
el programa de la materia señala: el objetivo central de las tareas de escritura es crear oportunidades de acrecentar el aprendizaje, aprender sobre un tema particular más allá dado de la materia. Todos los alumnos deben recibir su escrito después de la corrección del docente y la nota de su asignatura en esta revisión revisada. El trabajo será corregido según los estudiantes de sus criterios: organización, precisión técnico-conceptual, gramática, adecuada cita y si se produjo un aprendizaje más allá del material cubierto en la materia. Las materias intensivas y también los otros sistemas vinculan ayudas para escribir con el aprendizaje de disciplina. Forman parte de programas institucionales. Estos programas recogen el ideatorio de las crecientes pedagogías homónimas. Subrayan el potencial elaborativo, cognitivo, epistémico de aprendizaje que alberga el escribir. Caso australiano. En Australia, las corrientes teóricas que inspiran el interés por la escritura en la universidad son la lingüística sistemático-funcional desarrollado por Harvey, la corriente inglesa llamada academia literal, que es alfabetización académica, y las investigaciones provenientes de la psicología de la educación que han trabajado el vínculo entre la escritura y la evaluación. En este país existen políticas de gobierno federal que han promovido en las universidades la responsabilidad explícita para desarrollar las habilidades de comunicación, incluyendo la comunicación escrita como un objetivo acordado en el sector empresarial. Las corporaciones en las que después van a trabajar los alumnos constataron sus dificultades para comunicarse en efectividad. Trabajaron de acuerdo con las universidades para que se incluyeran la escritura dentro de las competencias de este nivel educativo que debía de enseñar el cargo. A la vez, la escritura y la lectura son incluidas en los currículos de las materias como herramientas para poder seguir aprendiendo en el futuro. En este país está claro que el conocimiento de enseñanza hoy en las universidades sin duda va a ser insuficiente para su desarrollo profesional y una buena parte de estar desactualizado. Cuando los alumnos egresan la carrera, por lo tanto, tendrán que seguir aprendiendo. Entonces la universidad ha asumido la responsabilidad de enseñar a seguir aprendiendo en el futuro, a través de ocuparse en el presente de la lectura y la escritura. Por consiguiente, muchas universidades tienen legislación, estatutos universitarios en los que aparecen la lectura y la escritura como habilidad de comunicación que se van a requerir para el desempleo profesional. Y la universidad se compromete a ocuparse de ella. En estos centros de escritura también proponen lo que llaman enseñanza en equipo. Este sistema se caracteriza por el trabajo en conjunto de dos profesores, un profesor experto en un área, física, biología o historia, que sabe leer y escribir en una disciplina, pero no necesariamente sabe enseñar estas prácticas. El otro profesor experto en escritura y perteneciente al Centro de Enseñanza y Aprendizaje, especialistas en enseñar. Estas diadadas de docentes trabajan cooperativamente para planificar unidades didácticas de enseñanza de la asignatura que incluyen la orientación sobre cómo escribir para esa materia. El trabajo en equipo se mantiene hasta que el profesor de la asignatura pueda apropiarse de las estrategias de enseñanza de la lectura y escritura para proseguir por su propia cuenta en el futuro. Un psicólogo educacional australiano, Vic,
expone las razones que fundamenta por qué hay que ocuparse de la escritura en las materias. Tomar notas de texto o escribir apuntes de clase no son procesos separados del aprendizaje de una asignatura, que pueden ser enseñadas por expertos ajenos a la misma, ya que tomar notas adecuadamente depende de la comprensión de aquello sobre que se toma nota, es decir, de la asignatura. La necesidad de la alfabetización académica. Razones. Según surge de este estudio, es necesario que nos ocupemos de la lectura y la escritura en las cátedras universitarias por varias razones. La primera es que no se debe aguardar a que mejore la educación previa. La escuela secundaria, eso sería condenar a los alumnos universitarios actuales. Si bien la educación secundaria también ha de mejorar, carecemos de tiempo para esperar a que los alumnos lleguen mejor preparados en el futuro. Además, incluso si esto ocurriera, seguiría siendo necesario que la universidad también se le hiciera a cargo de la responsabilidad que le cabe. Aunque el secundario mejorara, esto no implicaría que allí no se deba enseñar a leer y a escribir como después se hará en la universidad. Las prácticas de la lectura y escrituras académicas, los géneros discursivos que emplean las distintas disciplinas y profesiones, los textos de tipo se deben proceden de las convenciones usuales en ellas, las formas de leerlos y producirlos. No son saberes pertinentes para enseñar en la educación secundaria, sino en la universidad, porque son propios de esta. Es cierto que en la escuela secundaria tiene mucho para mejorar en cuanto a las prácticas de interpretación y elaboración de textos que promueven, pero esto no es equivalente a lo que es. Luego deberá ser objeto de enseñanza en la formación superior. Esta síntesis, aunque la educación secundaria mejore, nos corresponde de ocuparnos de la lectura y de la escritura de la universidad. La segunda razón para que la universidad se haga cargo de la orientación de formas de lectura y de escritura esperadas es que deben ser responsables de la educación previa, cuyos alumnos llegan a la universidad son maestros o profesores primarios y secundarios. Profesores que se forman en la educación superior, por lo tanto, si a ellos no se les da la enseñanza que intrigue la lectura y la escritura, ¿cómo lo van a hacer como futuros alumnos primarios y secundarios que son los que después llegan a la universidad? Los maestros y profesores de la escuela primaria, de modo que sus alumnos lleguen a ser formados en la universidad. Solo con teoría, sin saber, experimentación en carne propia en su formación superior como estudiantes universitarios. La tercera razón por la cual todas las cátedras universitarias han de ocuparse de la lectura y escritura es porque en este caso no de hacerlo. Están planeando una nueva evaluación injusta. Si no nos ocupamos de orientar el análisis y elaboración de textos en la universidad, pero seguimos evaluando a los alumnos a partir de la escritura y la lectura, estamos evaluando algo que no hemos enseñado. Eso es una evaluación inválida porque exige demostrar lo que no ha sido objeto de enseñanza. La cuarta razón tiene que ver con el hecho de ciertas formas de leer y escribir como herramientas epistémicas necesarias para elaborar el conocimiento impartido. Trabajar los temas de una asignatura a través de leer y escribir sobre ellos es bien distinto a hacerlo únicamente escuchando exponer al profesor. Por ejemplo, quien consulta uno o más textos y escribe sobre lo leído descubre que no tenía tan claro lo que comprender para ello. Encuentra incoherencia, ideas que se contradicen mutuamente.
se da cuenta de que tienen lagunas en su pensamiento que requieren seguir leyendo y pensar a través de la escritura. Escribir en medio para exteriorizar, poner afuera y objetar, tener de frente lo que creíamos que sabíamos sobre un tema, y de este modo es posible revisarlo, elaborarlo, reformularlo, clarificarlo. Entonces, las clases no han de ser organizadas solamente en el entorno a la transmisión del saber por parte del docente. La quinta razón es el orden motivacional y participativo. Los alumnos que leen y escriben participan más en clase porque la lectura y la escritura promueven a ellos una actividad cognitiva. Si han leído, si han enfrentado a los problemas que plantea el escribir, tienen algo que decir y para consultar. Asimismo, el hecho de que los alumnos escriban permite a los docentes conocer qué van entendiendo y por qué no. Por ejemplo, es habitual que cuando los profesores consulten en clase hay alguna pregunta. Muchos estudiantes que sí tienen dudas permanecen en silencio porque sienten vergüenza o temor a que se crean incapaces por sus inquietudes. Obstáculos. Hasta aquí las razones para que la universidad se ocupe de seguir enseñando a leer y escribir en todas las asignaturas. Veamos ahora los obstáculos para enfrentar esta responsabilidad. Implica, por un lado, el tiempo durante las clases y el tiempo del docente. El tiempo que se está relacionando con el conjunto de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que se enseñan. Habitualmente ocurre que el tiempo no alcanza para cubrir todos los contenidos de los programas. Por ello, muchos docentes piensan que no puede incluir también la enseñanza de la lectura y la escritura. Desde mi punto de vista, esta objeción no es preocupante, porque lo que cabe es que las cátedras revisen la idea que tienen de qué significado dar una materia, cubrir un programa. Generalmente, presuponen que esto conlleva que el docente explique todos los temas. Esta concepción de enseñanza implica, a su vez, una concepción de aprendizaje determinada. El aprendizaje de la concepción por recepción pasiva. Quienes así piensan suponen que los alumnos aprenden a un ritmo de lo que se les transmite, supone que la internalicen a modo de espejo que lo han escuchado. La objeción más seria sería desde un punto de vista, el tiempo del docente, el tiempo para leer los escritos de los alumnos y realizar comentarios. Este tiempo en realidad está ligado con una proporción de que hay entre alumnos y estudiantes. Porque el tiempo que precisa un docente para seguir de cerca la elaboración del conocimiento por parte de sus alumnos aumenta a mayor cantidad de alumnos por docente. Que un profesor pueda ocuparse de la retroalimentación de la escritura de sus alumnos es lo que económicamente resulta más costoso, porque exige incrementar el tiempo del docente o bajar la cantidad de alumnos por docente. Para que ello se requiere es un esfuerzo institucional y no sé cómo se resuelve, lo planteó como problema. Existen varias alternativas, por ejemplo, enseñar a los alumnos a hacer sus propias revisiones de textos, enseñar a escribir entre pares, crear cuerpos de tutores que ayudan a colaborar con el docente. Pero de todos modos es un obstáculo para pensar. Los resultados de mi estudio contrastivo entre universidades estadounidenses, australianas y argentinas nos han llevado a fomentar por qué la educación superior ha de hacerse a cargo de la enseñanza de la escritura y la lectura académica, y que
escollos es preciso enfrentar. Ahora bien, es posible intervenir el razonamiento y preguntas. ¿Qué ocurre si nos ocupamos de la lectura y de la escritura en cada materia? Encontrar una respuesta es sencillo. Ocurre que aquello de lo que hacemos habitualmente nos quejamos. Que los alumnos no participan en clase, que no están motivados, que no entienden lo que leen. No saben escribir, aprueban el examen de la universidad sin poder comunicarse eficazmente por el escrito en un mundo profesional. Al entrar y no tienen herramientas para seguir aprendiendo autónomamente en el futuro. Si la universidad no asume un compromiso serio y sostenido de integrar la lectura y la escritura en la enseñanza con conjuntos de asignaturas, ocurre sencillo esto. Esta consecuencia de no ocuparnos de la lectura y de la escritura atañen a la calidad y a la equidad de la educación. Se ha señalado que no ha de hacerse cargo de enseñar y escribir académicamente, pero sí evaluarlo. Implica éticamente una evaluación injusta. Esto en Argentina como en otros países no afecta a todos los estudiantes por igual. Perjudica más a aquellos que provienen de entornos no facilitados en cada práctica de la lectura y de la escritura académica. Si en la universidad no les ayuda con ellas, tampoco tienen un apoyo en sus hogares. Entonces el fracaso y la deserción estudiantil se encuentran en los sectores más desfavorables socialmente. Por lo tanto, no ocuparse de la lectura y de la escritura atenta sobre todo contra el sector de la población más vulnerable y contribuye a la reproducción de las condiciones desiguales de ingreso en una vez de aportar y revertirlas. A partir de este panorama, los desafíos que enfrentamos en el mundo hispanohablante son diversos. Por un lado, necesitamos indagar sobre las culturas escritas en las universidades de América Latina. Sabemos mucho acerca de lo que no saben hacer los alumnos. Sabemos menos acerca de lo que hacemos nosotros los profesores. Por otro, necesitamos repensar la escritura como objeto transparente, evaluado pero no enseñado. Necesitamos diseñar y poner a prueba formas de enseñanza sostenible, que no aplique un esfuerzo sobrehumano para el docente. Estas formas de enseñanza no están dadas. No existen todavía, debemos inventarlas para ponerlas a funcionar, evaluando, difundir nuevas experiencias. Además, requerimos del apoyo institucional para que esto sea una responsabilidad exclusiva del docente, sino que también avancemos hacia un esfuerzo compartido. Espero que lo expuesto en este trabajo contribuya a seguir pensando sobre el tema. En este sentido, uno de los retos será desnaturalizar las ideas habituales que damos como supuesto. Por ejemplo, la representación de que leer y escribir son competencias básicas. Estos conceptos no son neutras sino oponentes. Cambiarlas es el primer paso para transformar las prácticas. Según el sociologista Head, las ideas generan condiciones para que ciertas realidades sean concebidas como posibles o imposibles, a través de favorecer o impedir determinadas acciones. Las ideas no solo reflejan la realidad, sino que parcialmente nos ayudan a crearlas o a construirlas. Las teorías funden creencias, las creencias llevan acciones y las acciones crean mundos sociales. En este sentido, mi deseo es que las ideas que he compartido en este trabajo sirvan para continuar debatiendo y contribuir a un cambio. Ojalá y algunas de estas den origen a una mejor educación superior.